12.004, que es un despacho también de la Comisión de Interpretación y Reglamento, también es de ordenanza, que es un proyecto sobre la derogación de varias ordenanzas. Tiene la palabra el concejal Casna. Buen día, señor presidente. Buen día al cuerpo. Bueno, este proyecto de ordenanza, de derogación de ordenanzas, es el reflejo de un trabajo de depuración que creo que tenemos que hacer y que este cuerpo, por lo menos este bloque, ha comenzado. Suena como pobre, ¿no? Derogación de ordenanzas, yo le denominaría más de limpieza y simplificación legislativa. Me parece que es mucho más acorde al trabajo que estamos haciendo, y esta es la primera parte de ese trabajo. Y que en definitiva es el análisis del trabajo de 65 años de este cuerpo, y tiene como un objetivo dar mayor transparencia normativa para los vecinos. En el análisis que estuvimos haciendo y que forma parte del anexo de esta ordenanza, analizamos y analizaremos en el que estamos haciendo y seguiremos haciendo 4 aspectos básicos que tienen estas normativas. Una es encontrarse con ordenanzas que ya han cumplido su objetivo y ya no tienen una razón de ser. Otra es ordenanzas que tengan redundancias o contradicciones, que las hemos encontrado. Algunas quedaron en el tiempo, propio del cambio en la sociedad, en la forma de vincularse, la aparición de la tecnología en la vida de todos nosotros. O bien también encontramos algunas que están vinculadas con regulaciones que posteriormente la nación o la provincia regula esa normativa y dejan de tener una razón de ser desde el punto de vista municipal. Así como voy a comentar algunos ejemplos que hemos encontrado y que forman parte del anexo y que hoy no nos hacen sentido, nos harían mucho ruido en tratar un tema como este. Por ejemplo, está habilitada la construcción de 2 jaulas perreras municipales para la recolección de perros en la calle, ¿no? Hoy a nadie se le ocurriría en el mundo animal y en la sociedad ir por ese camino. La obligatoriedad de tener ceniceros en los restaurantes y comedores. Ya hoy hay una conciencia de libertad de humo y sobre todo de prohibición de fumar en estos espacios cerrados, con lo cual esto deja de tener sentido. Prohibir el acceso a perros y gatos a los espacios públicos, ¿no? Digamos, son concepciones que han quedado viejas en el tiempo. Y esos son algunos ejemplos. También encontramos la concesión de bloqueadores de ruedas para lugares mal estacionados, la obligación de que toda la carne vacuna ingrese por Ciudadela, que había un puesto sanitario. Esos son algunos ejemplos y a medida que sigamos trabajando vamos a encontrar más seguramente. Todo este trabajo que llevamos adelante y que seguiremos en este objetivo de simplificar el marco legislativo de 3 de febrero, creo que tiene que terminar siendo un beneficio para los vecinos, en poder acceder a normativas de manera libre, transparente y clara, y también creo que es un beneficio para nosotros, ¿no? Para nuestro cuerpo cuando trabajamos, cuando buscamos antecedentes, cuando necesitamos información para legislar en determinados aspectos, encontrar de manera sencilla, fácil, simple, normas que hacen a que no repitamos ordenanzas que he encontrado en algún caso que todavía está en análisis, que legislamos sobre algo ya legislado, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar mucho. También tiene otros beneficios que están enmarcados en lo que es claridad, previsibilidad. Este análisis nos va a terminar dando una mirada integral del cuerpo normativo y sobre todo va a avanzar la seguridad jurídica de cuando estamos hablando, de cuando tenemos que trabajar. Y para los vecinos también, ¿no?
nos va a ayudar a una correcta aplicación de las normas, sin contradicciones, sin cosas que hayan perder el tiempo en el análisis, porque va a quedar la última vigente, sin perder toda la historia que hemos tenido. Creo que identificar oportunidades para simplificar la normativa y hacerla más accesible a los ciudadanos es uno de los objetivos de este trabajo que estamos encarando. Esto claramente es la primera etapa, ¿no? Queda mucho más por hacer, pero me parece que es una señal de cómo vemos la gestión pública, el sector público, y en nuestro caso, la legislación pública que tiene que tener fácil y libre acceso para los vecinos y para nosotros que somos los usuarios. También va a eliminar discrecionalidades. Esto simplifica la vida en el Ejecutivo cuando tiene que hacer la aplicabilidad de una norma. Así que es por esto que le pido a todo este cuerpo la aprobación de esta primera tanda de ordenanzas de limpieza y simplificación, porque seguro nos va a llevar a tener un plexo normativo mucho más ágil, moderno, sencillo y accesible a la gente. Gracias. Gracias, señor concejal. Finalmente, el expediente 11.941, que es un despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, es un proyecto de ordenanza adhiriendo el municipio de 3 de febrero al régimen de incentivo para las grandes inversiones. Tiene la palabra el concejal Carna. Bueno, voy a ser el mismo informante de lo que está en el proyecto, que tiene como objetivo adherir a este régimen de incentivo de grandes inversiones por invitación del artículo 24 del texto legal, donde anima a las provincias y municipios a sumarse a este régimen promocional. Voy a intentar transitar dos caminos. Un poco es por qué la existencia de este régimen y luego por qué consideramos relevante que el municipio adhiera al mismo. Es el título 7 de la Ley Bases y punto de partida, salida del Congreso hace algunas semanas atrás, la que lo establece. Y los grandes objetivos que menciona dentro de su norma es la de incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras en Argentina, promover el desarrollo económico, desarrollar y fortalecer la competitividad de sectores económicos, de determinados sectores que necesitan aparentemente algún impulso. Incrementar las exportaciones de mercaderías de servicio al exterior, favorecer a la creación de empleo, generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad, crear que se cumplan los requisitos, quienes cumplan los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica para ellos. Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción local. Esos son básicamente los objetivos que menciona la norma. Ahora, ahí vale preguntarse por qué tiene que existir una norma de estas, ¿no? Más allá de las promociones industriales que se usan en el tiempo habitualmente, desde siempre, ¿sí? No es nuevo los regímenes de promoción industrial. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué. El objetivo, claramente, más allá de los incisos que acabo de mencionar, es dar un país a un contexto de país normal, ¿no? Un contexto donde se brinde incertidumbre, seguridad jurídica, protección de derechos adquiridos, y si tenemos que hacer todo esto es porque en algún momento todo eso se perdió. Y sin esto, claramente, sin esto, no hay posibilidad de inversiones. No hay un ambiente propicio, son décadas de situaciones complejas, de incertidumbre económica, de alta inflación, de cambios permanentes en las políticas fiscales, de cambios en las normativas, en los cambios en cuestiones cambiarias, monetarias, políticas gubernamentales, inestabilidad económica. Eso es lo que se vive habitualmente. Entonces, a veces uno pregunta, ¿qué necesita una empresa para invertir? O sea, de parte de un país, ¿no? ¿Qué necesita? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer, porque claramente queremos que vengan inversiones y después hacemos todo lo contrario como para que vengan.
Quienes tuvimos la posibilidad de transitar el ámbito privado y tuvimos que pelear muchas veces para que vinieran a invertir aquí, es mi caso. Yo estoy en la política hace poco y siempre intenté en las compañías en las que trabajé invirtieran en nuestro país. Siempre me costaba mucho hacer entender en qué marco estábamos trabajando nosotros y lograr esas inversiones. En algunos casos me fue bien, en otros casos no tanto. Pero en realidad, más allá de mi situación personal, las empresas cuando van a invertir en un país, ¿qué miran? Miran estabilidad política, ¿sí? Porque eso reduce el riesgo de cambios. Miran el entorno económico, buscan una economía sólida, bajo nivel de inflación, un mercado laboral saludable. Hoy estamos con un 45% de trabajadores en la informalidad. Y eso habla de la valoración que se le da. La empresa necesita gente formada, estable, capacitada, y eso es lo que buscan en un mercado laboral. Buscan un sistema legal claro, predecible, ¿sí? Una buena infraestructura, transporte, comunicación, energía, es fundamental para el funcionamiento de la empresa. No puede funcionar una empresa si no tiene esas condiciones dadas. Y en eso nos hemos ido quedando, o los hemos ido destruyendo, lo cual es mucho peor. También se necesita la posibilidad de trabajar y tener acceso a mercados locales y de exportación. Claramente, sin un mercado local no hay consumo, si no hay consumo no hay empresa que funcione, porque los empresarios invierten para ganar plata. Y está muy bien que así sea, porque para eso ponen su plata. Y después, otro aspecto que mira, los costos estables. Porque no hay inversión posible sin un análisis de rentabilidad de cada inversión. Y también necesitan incentivos, que son los incentivos fiscales, que es uno de los puntos más importantes que tiene el sistema de RIGI. ¿Pero por qué necesitan incentivos? Hay varias alternativas por qué un país pone incentivos. Pone incentivos porque trabaja en un mercado global, en el cual también pone incentivos. En este momento estamos compitiendo en cada una de estas industrias con un régimen de incentivos alrededor de la Argentina. Uruguay tiene, Paraguay tiene, Chile tiene, Bolivia tiene, Brasil tiene. Entonces, cuando uno no hace un análisis de dónde va a invertir, mira todo eso. ¿Sí? El empresario, como concepto, no pone la plata solo por amor. Busca una rentabilidad, una inversión, y después sí, obviamente hay un compromiso social que llega dentro de las grandes compañías, sobre todo. Me faltó mencionar algo que nosotros somos casi campeones, que es el riesgo cambiario, ¿no? La estabilidad de la moneda, el riesgo de la fluctuación cambiaria, es relevante para este aspecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estas condiciones no se dan? ¿Qué pasa? Las inversiones van a otro lado. No hay ninguna duda de eso. Y eso es lo que ha venido pasando. Claramente, la Argentina de hoy no reúne estas condiciones, o gran parte de estas condiciones, y nos pone en desventaja respecto de otros países que sí la tienen. Igual acá está faltando mencionar algo que me parece que es tan o más importante que todos estos aspectos y tiene una palabra que es muy sencilla, se llama confianza. Confianza en el país, confianza que eso no va a cambiar. Puede tener fluctuaciones, cambios, pero a veces los cambios son tan bruscos que rompen cualquier plan de negocio. Y entonces eso seguramente tiene un impacto muy negativo. Y la generación de confianza del inversor, más allá de las realidades técnicas que uno hace un análisis, es un proceso de construcción continua. Y la Argentina claramente ha dado barquinazos durante los últimos 30, 40, 50 años. No estoy hablando de los últimos 20, no quiero chicañar con eso, porque esto no es de ahora. Vivimos dando barquinazos hace muchos años. Entonces, esa es la confianza de que no van a cambiar las reglas del juego, que hay reglas, digamos, de política de Estado hacia futuro que están claras y predecibles. Todo eso no lo tenemos. Entonces, ningún inversor va a radicar
una inversión, valga la redundancia, cuando pruebe que un gobierno no le resulte confiable frente a un proyecto. Si no, lo va a hacer cuando algo le genere confianza de cara al futuro. Es así, entonces, dentro de este marco y este concepto y contexto, es que aparece esta norma estableciendo un régimen de incentivos impositivos, cambiarios y fiscales para asimilarlo a un país normal. Busca dar certidumbre y estabilidad normativa tributaria aduanera con el único objetivo de mantener la carga fiscal. Cuando uno analiza el texto, observa una reducción solo en un impuesto, ¿sí?, que es el impuesto a las ganancias, donde lo lleva a tasas normales de mercado. Cuando hablo es respecto a los países, cuando hablo del mercado en este caso, ¿no? Pero el resto está muy fundamentado en cuestiones de no incrementar esa carga. Hace una especial mención a la cuestión de seguridad jurídica. Y cuando hace esa mención, le da la posibilidad de recurrir a diversas herramientas para dirimir los conflictos que se pudieran generar. Eso habla a la clara del tipo de justicia que tenemos. Porque si no, no sería necesario. No sería necesario este articulado. Y acá estamos compitiendo en un mundo global. Y eso es algo que antes no existía y hace 10 años que sí. Entonces, cuando aparecen las subvenciones, uno no mira solamente a Argentina. Mira al de al lado, mira a Uruguay, porque a lo mejor quiere estar en Sudamérica, pero no porque en Argentina. Y eso es lo que tenemos que darle, razones de por qué sí en Argentina. Este régimen que estamos viendo hoy está vigente para determinados sectores de la economía. La verdad que una pena, porque cuando fue el proyecto original, era para todas las grandes inversiones. Fruto de la negociación para que la ley salga, se restringió a algunas actividades. Obviamente es mejor tener para algunas que no tenerla para ninguna, entiendo en la lógica de los legisladores y del gobierno nacional. Ahora, podríamos haber aprovechado la oportunidad para que sea para todos, como también sé que se está pensando en un sistema muy similar a este para las pequeñas y medianas empresas. Pero la atracción que generan estas empresas grandes, que puedan invertir, como es su condición, 200 millones de dólares en un proyecto, es superador. Entonces, como necesitamos un resultado rápido, ¿sí?, de que esto se empiece a notar y construir estas situaciones de país normal de manera rápida, se hace en esa primera etapa para empresas que puedan hacer proyectos de 200 millones de dólares. Y como una muestra de que necesita velocidad y que este es el objetivo, creo que el legislador le pone 2 años de plazo para hacer esa presentación e invertir en esos 2 años el 40% de la inversión. Eso muestra una necesidad de inversiones de manera inmediata, creo que no es ninguna duda para nadie que necesitamos eso, y da el plazo de tiempo para que el resto de las variables macroeconómicas, ¿sí?, se acomoden a un país normal e impacten en la microeconomía. Ahora, todo esto lo conté como para poner en contexto de lo que estamos hablando, porque esta discusión ya se dio en el Congreso, digamos, ¿no? Nosotros nos venimos acá a ver si queremos hacer RIGI, que le vamos a cambiar el monto mínimo que hay que invertir, los plazos. Esto es a contextualizar por qué estamos en esta situación y por qué estamos tratando esto. Ahora me gustaría tocar el punto de por qué creemos necesaria la adhesión por parte de 3 de febrero. Primero porque creo que nos marca una coherencia y una uniformidad con políticas públicas que venimos desarrollando en los últimos 8 años respecto a la reducción de tributos y reducción y estabilidad en los tributos, ya con el famoso menos impuestos, más trabajo, es una política pública municipal y creo que tal vez haya que seguir y profundizarla. También me parece que resulta beneficioso para el municipio tener un régimen de promoción de inversiones, en ese sentido. No nos olvidemos que estamos trabajando para tener un parque industrial
con los cuales las inversiones seguramente sean de este valor o más, para montarse no más, para instalarse simplemente. ¿Por qué sigo pensando que es importante para nosotros? Es importante porque si nosotros no lo hacemos y no tenemos la adhesión a este régimen, estamos en una situación de desventaja respecto de otros municipios que sí lo estén. Porque el análisis que hace el inversor, más allá de cuestiones que pueden ser logísticas o de infraestructura, también tiene mucho que ver los números. Y va a buscar donde tenga el menor coste y la mayor rentabilidad. Todo esto termina siendo y termina generando para 3 de febrero, en el caso de aceptación, un entorno amigable para la inversión. Si sumamos todas las políticas públicas que venimos haciendo nosotros a futuro, adherimos al régimen DIG en el cual nos comprometemos a sostener la carga fiscal, o sea, no tiene ningún prejuicio adicional, no tiene costo adicional para el municipio adherir al régimen. Sí es generar las condiciones para que las empresas quieran venir con un poco más de fuerza, que si no la tuviéramos. Obviamente, no podemos desconocer la importancia que tiene en todo esto una adhesión de la provincia a esta norma. ¿Sí? Que sería mucho mejor si la provincia adhiere, porque si hay más inversiones, todos nos vamos a ver beneficiados en función de la coparticipación que nos corresponde como municipio y también como provincia. Mayores inversiones, mayor empleabilidad para la población, básicamente, más trabajo, eso nos va a obligar a mejorar la infraestructura de los caminos. Es un círculo virtuoso el de la inversión. Pero a veces la política hace que esto sea difícil, ¿no? Las cuestiones políticas, entre el conflicto entre el gobernador, el presidente, todo lo que ya sabemos, lo hace difícil. Ahora, por eso no tenemos por qué nosotros quedarnos sin aceptar o adherir al régimen y que las inversiones sigan a 3 de febrero. Claramente, si adhiere la provincia de Buenos Aires es mucho más sencillo, desde el punto de vista de cómo funciona. Ahora, no quiere decir que no lo podamos hacer si no adhiere la provincia. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque en la Ley Orgánica Municipal, en el artículo 42, nos indica que nosotros podemos tener vinculación con provincias y necesitamos pedir la autorización al gobierno. Perdón, podemos tener vinculación con nación, pero para tenerlo necesitamos la autorización del gobernador. No del gobernador, del gobierno provincial. Vamos a decirlo correctamente. Pero antes de poder pedir una autorización, primero necesitamos esta norma para tener la posibilidad de tener una inversión y que la podamos aplicar. Estos son conceptualmente y cuáles son las razones, señor presidente, por las cuales creo que no podemos dudar en adherir a este régimen. Nos abre la posibilidad, también política, de marcar una línea de dónde estamos parados respecto de qué pensamos de las inversiones, qué pensamos de los emprendedores privados, de las inversiones privadas, de cómo tiene que ser una línea, cómo tiene que ser un concepto de estabilidad cambiaria, económica, tributaria, legal, para quienes quieren invertir en 3 de febrero. Es por eso que estoy pidiendo a todo este cuerpo la aprobación de esta ordenanza. Gracias. Muchas gracias, concejal Casna. Concejal Casna. Sí, quería hacer algunos comentarios de las reflexiones que estuve escuchando. Y la discusión estaba centrada básicamente en la adhesión. Yo hice toda la previa para que entendamos el contexto. No es que estamos discutiendo acá el RIGI en sí mismo. Pero como vi alguna falta de información en algunos conceptos, voy a volver al RIGI original y no al tema de la adhesión, que después me voy a volver a referir. Respecto de las actividades, no son esas dos únicas que se dijeron, sino son el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, el gas, el petróleo, la energía,
la industria forestal. O sea, no es ese único que se mencionaron, son todos estos. Podrían haber sido más, como lo dije en mi primera intervención, pero la negociación política llevó a estos. Y creo que el más fuerte que nosotros tenemos para aportar es desde la tecnología. Y la tecnología, me tomé el trabajo de leer la reglamentación de hoy a la mañana, incluye algo que presuponía que es cualquier aplicación de tecnología en cualquier tipo de industria de estas. Es la aplicación de tecnología. No figura la industria automotriz, pero si Stellantis hiciera una inversión de tecnología, podría aplicar al RIGI. Y ahí ya tenemos un primer impacto en 3 de febrero. La norma indica que el 20% del proceso de inversión tiene que contener industrias pymes. Y las industrias pymes son argentinas, no hay industrias pymes. Hay, pero no son la gran mayoría y eso genera un beneficio en el mercado local. O sea, hay un impacto sobre pymes, más allá de lo que comenté respecto de que se estaba pensando en un régimen similar para esas pequeñas y medianas empresas, de la cual nosotros somos uno de los principales contenedores de ese tipo de empresas en nuestra matriz industrial. Respecto de qué hacemos en el mercado del trabajo, me parece que es independiente qué hacemos en el mercado del trabajo local respecto de la aprobación del RIGI. Esto va a venir a motorizarlo aún más, es un condimento más. Me parece que van por caminos paralelos, ¿no? Uno puede hacer con RIGI y sin RIGI. Lo que pasa es que hoy, sin el RIGI, la inversión la tenés, y con el RIGI la inversión la tenés. Entonces, me parece que ese es el punto bisagra en el sí o no de la elección. Si nosotros vamos a poner que el RIGI no hubiera sido aprobado, estaríamos en la misma condición que hace 3 meses atrás. Nadie estaría interesado en observar o en intentar hacer una inversión en Argentina en este contexto. Yo le diría, si fuera la inversión, bueno, cuando acomodes las variables, llámame. Y lo vemos. Esto está despertando interés de inversión en Argentina. Y yo no puedo decir qué va a hacer Diego Valenzuela con esto, pero sí estoy seguro que el famoso gasto de comunicación que va a haber es el que está en el presupuesto, que aprobamos y votamos. Ese es el gasto. ¿Y en qué ponemos los recursos? Está definido en las prioridades que definimos cuando votamos el presupuesto. ¿Sí? No recuerdo ahora los porcentajes de cada uno de los conceptos, pero estaba indicado ahí. Así que esas son algunas reflexiones que hice mientras los escuchaba, intentando ver si estábamos bien adhiriendo, y cada vez me convenzo mucho más que estamos bien adhiriendo, porque quiero que vengan inversiones de ese tamaño para acá. Gracias. Gracias, señor concejal.